Te voy a contar una historia, pero no una historia común. No es un relato de fantasmas que se agotan cuando termina la noche, ni una fábula que se entiende con facilidad y se olvida al amanecer. Es una historia que avanza como un veneno lento, que parece inocente al principio y que, cuando te das cuenta de lo que estás escuchando, ya ha echado raíces en tu pensamiento, porque hay horrores que no gritan, no corren, no persiguen, solo es, y cuando se revelan, lo hacen con la calma de algo que ha existido desde antes que nosotros. Dos hombres conversaban junto al fuego. No era una conversación animada, ni tampoco especialmente cordial. Era de esas charlas que se dan cuando la noche se alarga y el silencio empieza a pesar demasiado. Uno de ellos hablaba poco, observaba mucho. El otro, más joven, tenía el gesto inquieto de quien siente que está a punto de escuchar algo que no podrá desoír jamás. El tema al principio parecía trivial. Antiguas creencias, supersticiones rurales, recuerdos de infancia, cosas que suelen contarse sin pensar demasiado. Pero pronto la conversación se desvió hacia terrenos más incómodos. Se habló de experiencias que no encajaban del todo con la razón, de sensaciones imposibles de explicar, sin recurrir a palabras que suenan peligrosas incluso al pronunciarlas. Fue entonces cuando el hombre Mayoere mencionó el manuscrito. No lo describió como un documento importante, ni como una obra literaria. Lo llamó simplemente un testimonio, algo escrito por alguien que no pretendía ser leído. Un texto que no buscaba convencer, ni asustar, ni enseñar, solo dejar constancia. El manuscrito, explicó, había llegado a sus manos de forma indirecta. Páginas sueltas, cuadernos desordenados, escritos con una caligrafía infantil que se volvía más firme y perturbadora con el paso del tiempo. Lo que contenían no era una historia en el sentido tradicional, era un recuerdo, o mejor dicho, una sucesión de recuerdos narrados con una inocencia tan absoluta que resultaba insoportable. El narrador del manuscrito era una niña. Desde el comienzo, su voz no parecía la de alguien que estuviera contando algo extraño. Al contrario, hablaba con naturalidad, con la seguridad de quien describe el mundo tal como lo conoce. Su infancia transcurría en el campo, lejos de ciudades, escuelas y explicaciones racionales. Vivía rodeada de bosques, colinas y senderos antiguos, lugares donde la tierra parecía más vieja que la memoria humana. La niña hablaba de paseos solitarios, de ríos ocultos entre la maleza, de piedras cubiertas de símbolos que nadie le había enseñado a leer, pero que sentía que significaban algo. Decía que el mundo estaba lleno de secretos y que los adultos simplemente habían olvidado cómo verlos. No había miedo en sus palabras, tan solo curiosidad. Relataba cómo aprendió a reconocer ciertos caminos que no aparecían siempre, senderos que solo se mostraban cuando el aire estaba quieto y la luz era la adecuada. Decía que no cualquiera podía encontrarlos, y que eso era bueno, porque no todos estaban preparados para lo que había al final. A veces describía encuentros, personas pequeñas, silenciosas, que no parecían completamente humanas. No las llamaba criaturas ni espíritus. Las trataba como algo cotidiano, como vecinos extraños que preferían no ser vistos. Decía que le habían enseñado canciones, palabras en lenguas que no reconocía, juegos que no se parecían a los de otros niños. Uno de esos juegos consistía en seguir una melodía invisible hasta un lugar donde el mundo cambiaba. Ahí fue donde apareció por primera vez el pueblo blanco. La niña no lo describía como algo aterrador. Al contrario, hablaba de él con una mezcla de reverencia y felicidad. Decía que estaba hecho de una sustancia distinta, que las casas brillaban con una blancura que no lastimaba los ojos, y que todo allí parecía limpio, puro, demasiado puro. No había suciedad, no había desgaste, no había señales de paso del tiempo. Las personas que habitaban el pueblo eran hermosas, pero de una belleza extraña, como si hubieran sido esculpidas con una idea equivocada de lo humano. Sonrían poco, hablaban aún menos, y cuando lo hacían,
Sus palabras parecían esconder significados que la niña apenas empezaba a comprender. Decían cosas sobre el mundo real que no coincidían con lo que ella conocía. Hablaban de la naturaleza como de algo vivo y consciente, de los humanos como visitantes temporales, de leyes antiguas que ya no se enseñaban, pero que seguían vigente. La niña aprendía rápido, demasiado rápido. En el manuscrito, el tono empezaba a cambiar de forma casi imperceptible. La inocencia seguía allí, pero ahora se mezclaba con una especie de comprensión precoz. La narradora comenzaba a distinguir entre lo que podía contarse y lo que no. A veces se detenía, escribía una frase incompleta y luego continuaba como si hubiera decidido omitir algo. Hablaba de rituales sin llamarlos así, de gestos, palabras y recorridos que debían hacerse en un orden preciso. Decía que si se cometía un error, el castigo no era inmediato, pero siempre llegaba. También hablaba de transformaciones, de cómo algunas personas del pueblo blanco ya no recordaban haber sido otra cosa, de cómo otras desaparecían en ciertos momentos del año cuando las colinas parecían abrirse y el cielo adquiría un color imposible de describir con palabras comunes. El hombre Mayoere, junto al fuego, hizo una pausa al llegar a ese punto del manuscrito. Dijo que ahí fue donde empezó a sentirse incómodo, no porque lo que leía fuera explícitamente horrible, sino porque la lógica interna del relato era impecable. Todo tenía sentido dentro de ese mundo, un sentido antiguo, coherente, ajeno a la moral humana. El joven oyente apenas respiraba. El manuscrito continuaba describiendo cómo la niña empezó a practicar, en secreto, lo que había aprendido, en su propio mundo, en los campos cercanos a su casa, en el bosque que los adultos evitaban sin saber por qué. Escribía sobre noches en las que el viento parecía responder a su voz, sobre sombras que se inclinaban cuando ella pasaba, sobre sueños que no parecían sueños, sino visitas. Y entonces, sin anunciarlo, llegó el primer acto irreversible. La niña escribió que había llevado a alguien más con ella. No dio detalles, no explicó quién. Solo dijo que esa persona no estaba preparada, que había llorado, que había suplicado y que el pueblo blanco no había aprobado. Después de eso, el tono del manuscrito se volvió más fragmentado, más oscuro. Aparecían referencias a castigos, a culpas que no podían expiarse, a conocimientos que no se podían desaprender. La niña seguía escribiendo, pero ya no parecía una niña. El manuscrito no se detenía para explicar las consecuencias de aquel acto. No ofrecía juicios morales ni disculpas, simplemente avanzaba, como si lo ocurrido hubiera sido un paso lógico, inevitable. La niña, si todavía podía llamársela así, escribía ahora con una caligrafía más firme, más decidida, pero también más tensa. Había tachaduras, frases corregidas a medias, palabras que parecían evitar nombrar directamente aquello que había visto. Hablaba de una ruptura, no una ruptura visible, sino algo más profundo. Decía que, desde ese momento, el mundo cotidiano había comenzado a sentirse falso. Las casas humanas parecían frágiles, mal construidas, como decorados que podían derrumbarse con solo mirarlos demasiado tiempo. Las personas adultas se movían como sonámbulos, repitiendo gestos heredados, sin comprender nada de lo que realmente ocurría bajo sus pies. El pueblo blanco, en cambio, seguía allí, siempre igual, siempre esperando. La narradora contaba que ya no necesitaba seguir los senderos ocultos para llegar. A veces bastaba con cerrar los ojos en el lugar correcto, o pronunciar en silencio ciertas palabras que no se escribían con letras normales. Palabras que no pertenecían a ningún idioma humano, pero que el cuerpo entendía de inmediato, como si estuvieran grabadas en la carne desde antes del nacimiento. Comenzó a escribir sobre los otros lugares. No solo el pueblo blanco, sino espacios intermedios, praderas que no estaban bajo ningún cielo reconocible, salas abiertas hechas de piedra viva, corrientes de agua que fluían hacia arriba. Decía que esos lugares existían desde siempre
y que los humanos solo los habían olvidado, porque olvidar era más fácil que recordar. Mencionaba a los maestros. No los describía con claridad. A veces parecían humanos muy antiguos. Otras veces, algo completamente distinto, envuelto en formas que la mente no podía sostener durante mucho tiempo sin sentirse mareada. Decía que ellos no enseñaban con palabras, sino con presencia, que bastaba estar cerca para aprender. Y lo que se aprendía no podía devolverse. El manuscrito se volvía cada vez más inquietante, no por lo que decía, sino por lo que asumía como normal. Hablaba de sacrificios sin dramatismo, de cambios físicos, como si fueran ajustes necesarios, de la pérdida de nombres, de recuerdos, de vínculos humanos, como si fueran capas que debían desprenderse para avanzar. En una de las páginas, la narradora escribió algo que llamó especialmente la atención del hombre Mayo R. Decía que había descubierto por qué el pueblo blanco era blanco. No era pintura, ni piedra clara, ni luz, era ausencia de corrupción, ausencia de tiempo, ausencia de lo que los humanos llamaban error. Allí, todo seguía un orden perfecto que no admitía desviaciones, y quienes no podían adaptarse simplemente dejaban de ser. Después de esa anotación, aparecía una larga serie de páginas en las que la escritura se volvía irregular. A veces parecía apresurada, otras excesivamente cuidadosa, como si cada palabra fuera peligrosa. En ellas, la narradora hablaba de una enfermedad, no del cuerpo, sino del mundo humano. Decía que la realidad ordinaria estaba enferma, que se estaba pudriendo lentamente y que muy pocos podían olerlo. Los que sí lo hacían eran considerados extraños, perturbados, peligrosos, pero en realidad eran los únicos que todavía podían percibir la verdad. La niña, o lo que ya era, empezó a describirse a sí misma como alguien dividido. Parte de ella seguía caminando entre humanos, asistiendo a reuniones, respondiendo preguntas triviales. Otra parte vivía casi por completo en los otros lugares, aprendiendo, cambiando, alejándose, y entonces apareció el miedo. No un miedo infantil, sino algo más profundo, un temor reverente. La narradora escribió que había aprendido demasiado rápido, que había cruzado límites sin comprender del todo el precio, que los maestros ya no la miraban igual, que el pueblo blanco comenzaba a parecerle distante. Había cometido un error. No lo describió directamente, pero dejó pistas suficientes para que el lector sintiera la gravedad. Habló de un rito realizado fuera del tiempo adecuado, de una palabra pronunciada con la entonación incorrecta, de una puerta abierta cuando no debía abrirse. Después de eso, empezó a soñar con persecuciones, no por humanos, sino por algo mucho más antiguo. Fuerzas que no gritaban ni corrían, pero que avanzaban con una inevitabilidad absoluta. Decía que esas entidades no castigaban por crueldad, sino por equilibrio, porque ciertas transgresiones no podían quedar sin respuesta. El manuscrito mencionaba ahora visiones terribles, pero siempre descritas con una calma perturbadora. Transformaciones incompletas, cuerpos que no terminaban de adaptarse a su nueva naturaleza, seres atrapados entre estados, condenados a existir en una frontera eterna. La narradora decía que el peor castigo no era el dolor, era el recuerdo, recordar lo que se había sido sin poder volver atrás. En una de las últimas secciones, hablaba de un intento de retorno, de la esperanza, casi ingenua, de que aún pudiera vivir como una humana, de que bastaría con dejar de visitar el pueblo blanco, con olvidar los nombres aprendidos, con ignorar las llamadas nocturnas. Pero el conocimiento no se olvida, solo se oculta, y lo oculto siempre encuentra la forma de regresar. La escritura se volvía cada vez más escasa. Entradas cortas, frases incompletas, a veces solo símbolos, dibujos extraños, espirales, marcas que no parecían letras. El hombre Mayo R explicó que esas páginas eran las más difíciles de leer, no porque no se entendieran,
sino porque transmitían una sensación física de malestar, como si algo, a través del papel, intentara recordar al lector que no debía estar allí. La última anotación extensa era breve, pero devastadora. La narradora escribía que había comprendido demasiado tarde cuál era su destino, que no todos los que aprenden pueden permanecer, que algunos son absorbidos, otros rechazados y unos pocos transformados en advertencias. Decía que pronto dejaría de escribir, no porque fuera a morir, sino porque dejaría de ser alguien que pudiera escribir. Después de eso, el manuscrito se interrumpía. El joven oyente junto al fuego permanecía inmóvil. La historia no necesitaba un final explícito. Lo que había leído no era una ficción moralizante ni una leyenda con enseñanza clara. Era algo mucho peor. Era un mapa, un rastro de alguien que había ido demasiado lejos y había decidido, quizás por última vez, dejar constancia de lo que existe cuando uno mira más allá del velo. El hombre mayo R cerró el cuaderno con cuidado. Dijo que nunca lo había mostrado completo a nadie, que algunos fragmentos eran suficientes para inquietar incluso a las mentes más escépticas. Y entonces añadió algo que hizo que la habitación pareciera enfriarse. Dijo que el pueblo blanco no era único, que no pertenecía a un solo lugar ni a un solo tiempo, que seguía allí esperando. El hombre mayo R permaneció en silencio durante un largo rato después de decir aquello. El fuego crepitaba con un sonido seco, casi incómodo, como si también escuchara. El joven no se atrevía a interrumpir. Sentía que cualquier palabra trivial rompería algo frágil, algo que apenas se sostenía entre ellos. Finalmente, el anciano habló de nuevo. Dijo que durante mucho tiempo había intentado convencerse de que el manuscrito no era más que una fantasía enfermiza, el producto de una mente brillante pero dañada, un delirio poético, una alegoría extrema. Pero había detalles imposibles de ignorar, referencias a lugares que no figuraban en ningún mapa moderno, pero que coincidían con descripciones antiguas, paganas, olvidadas, símbolos que aparecían en culturas separadas por océanos y siglos, descritos con la misma forma, el mismo significado esencial. Y sobre todo, había consecuencia. El manuscrito no había llegado a sus manos por azar. Provenía de una familia concreta, de una región concreta, una región donde, según registros parroquiales, había habido una serie de desapariciones inexplicables a lo largo de generaciones. Personas jóvenes, casi siempre descritas como inteligentes, introvertidas, con una imaginación demasiado activa. Personas que un día simplemente dejaban de ser vistas. Algunas regresaban, pero no eran las mismas. El anciano contó que había conocido a una de ellas. No dio su nombre. Ann dijo que no importaba. Dijo que, cuando la vio por primera vez, parecía completamente normal, educada, tranquila, incluso amable. Pero había algo en su mirada, una quietud excesiva, como si observara el mundo desde muy lejos, como si todo lo que la rodeaba fuera una representación imperfecta de algo mejor que había visto una vez y perdido. Nunca hablaba de su infancia, nunca hablaba de sueños, y sin embargo, en ciertas noches, murmuraba palabras que no pertenecían a ningún idioma reconocible, palabras que hacían que los animales se inquietaran y que el aire pareciera más denso, más antiguo. El joven escuchaba con una mezcla de fascinación y horror. Quiso preguntar si esa persona seguía viva, pero algo en la expresión del anciano le indicó que no debía hacerlo. El hombre mayo R retomó el hilo del manuscrito. Explicó que, tras la última anotación, habían encontrado algo más no escrito, dibujado en un mapa incompleto, trazado con una precisión obsesiva. Representaba una zona rural, colinas suaves, ríos, caminos, pero había añadidos imposibles a senderos que se curvaban sobre sí mismos, espacios en blanco donde debería haber algo guay en el centro.
una mancha blanca en el pueblo blanco. No estaba dibujado con casas ni calles, era solo una ausencia de detalle. Un vacío que parecía absorber la atención del observador. Quien miraba el mapa demasiado tiempo sentía una ligera desorientación, una sensación incómoda de reconocimiento, como si ya hubiera estado allí en sueños. El anciano confesó que, durante años, había evitado visitar ese lugar. Había archivado el manuscrito, ocultado el mapa, tratado de seguir con su vida, pero el conocimiento, como había escrito la narradora, no se olvida. Solo una tarde, sin saber muy bien por qué, se encontró siguiendo un camino que no figuraba en ningún registro oficial. Un sendero antiguo, casi borrado, que parecía conducirlo exactamente hacia donde no quería ir. Dijo que no sentía miedo, sentía algo peor, una calma absoluta. El paisaje comenzó a cambiar de manera sutil. Los sonidos se amortiguaron, el viento dejó de soplar. Los colores parecían demasiado definidos, demasiado limpios, y entonces, a lo lejos, vio la blancura. No, se acercó. Dijo que en el último instante algo dentro de él, quizá el miedo humano más básico, quizá un resto de cordura, logró detenerlo. Dio media vuelta y regresó sin mirar atrás, pero supo, con una certeza, que no lo abandonó jamás, que había sido visto. Desde entonces, soñaba con el pueblo blanco a no siempre, no de forma constante, pero en ciertos momentos de debilidad, de cansancio, de duda, el sueño regresaba en calles silenciosas, figuras inmóviles, una sensación insoportable de pertenencia. El joven tragó saliva. Preguntó, finalmente, ¿por qué le estaba contando todo aquello? El anciano lo miró fijamente, y durante un segundo, su expresión fue casi de culpa. Dijo que porque el manuscrito tenía un efecto, que quienes lo leían completo comenzaban a notar cosas, detalles que antes pasaban desapercibidos, sombras donde no debería haberlas, caminos que parecían nuevos, sueños demasiado vívidos. Y dijo algo más. Dijo que el joven había hecho preguntas, las preguntas correctas, las que solo hacen quienes ya están un poco cerca del borde. El silencio volvió a instalarse entre ellos. El fuego se apagaba lentamente. Afuera, la noche parecía más profunda de lo habitual, como si el mundo estuviera escuchando. El anciano guardó el manuscrito y el mapa. No ofreció advertencias explícitas, no hizo promesas ni amenazas. Solo dijo que algunas historias no buscan ser comprendidas, sino reconocidas, que hay verdades que no atacan, no persiguen, solo esperan a que alguien esté listo para encontrarlas. Cuando el joven se fue, llevaba consigo una sensación incómoda, persistente, como si algo se hubiera deslizado dentro de su mente y se hubiera acomodado allí pacientemente. Esa noche soñó con un sendero. No sabía dónde estaba, pero sabía que ya había estado allí antes. Al fondo, entre colinas imposiblemente blancas, distinguía una claridad que no hería los ojos. Y, en el sueño, no sentía miedo. El sueño no terminó al despertar. Esa fue la primera señal de que algo había cambiado. El joven abrió los ojos en su propia habitación, con las paredes familiares y el techo conocido. Pero la sensación de continuidad persistía, como si solo hubiera cambiado de escenario y no de estado. Durante unos segundos, no supo si seguía dormido o si el mundo había adoptado la lógica del sueño. Se incorporó lentamente. El aire le pareció distinto, más quieto, más atento. Durante el día, intentó convencerse de que todo era sugestión. Una historia bien contada, un manuscrito inquietante. Nada más. Se obligó a cumplir con sus rutinas, a mantener conversaciones triviales, a fijar la atención en lo concreto. Pero había detalles que no encajaban, caminos que no recordaba haber visto antes, un cruce de senderos que parecía cambiar de lugar cuando no lo miraba directamente. Y sobre todo, una sensación persistente de que algo lo estaba guiando, con una suavidad casi amable. Esa noche volvió a soñar. El sendero estaba más definido, la hierba era corta y pálida,
como si hubiera sido blanqueada por una luz antigua. El cielo no tenía sol ni luna, pero estaba iluminado de manera uniforme, sin sombras duras. Caminaba sin esfuerzo, sin urgencia, como si supiera exactamente a dónde iba. Al fondo, el pueblo blanco lo esperaba. Esta vez pudo distinguir mejor las formas. Las estructuras no eran casas en el sentido humano, eran volúmenes precisos, geométricos, construidos con una lógica que no admitía ornamentos innecesarios. Todo parecía terminado desde siempre. No había señales de construcción ni de desgaste. No había puertas visibles, pero los espacios se abrían cuando él se acercaba, como si reconocieran su presencia. Vio a las figuras. Nook estaban allí, distribuidas por el espacio, observando. Algunas tenían formas vagamente humanas, otras no se molestaban en imitar nada reconocible. Sus rostros, cuando los tenían, no expresaban emoción, pero tampoco hostilidad. Era algo más inquietante en aceptación. Cuando despertó, el recuerdo no se desvaneció. Al contrario, se volvió más nítido con el paso de las horas, como si la vigilia fuera solo otra forma del sueño. Empezó a investigar no de manera abierta, no preguntando directamente, pero comenzó a leer viejos registros, crónicas locales, historias que nadie consultaba ya. Encontró referencias dispersas a lugares blancos, ciudades sin sombra, tiaras piura, siempre descritas de forma indirecta, siempre asociadas a desapariciones, a cambios inexplicables, a personas que regresaban, distintas. En cuanto más leía, más claro se volvía el patrón. El pueblo blanco no era un sitio único, era una idea encarnada en distintos lugares, en distintas épocas, un punto de contacto entre el mundo humano y algo más antiguo, más ordenado, más indiferente. Y siempre había alguien que abría la puerta. Las noches se volvieron más intensas. Ya no solo soñaba con el sendero, sino con rituales incompletos, con palabras que surgían en su mente sin haberlas aprendido. Empezó a escribirlas, primero para no olvidarlas, luego porque sentía la necesidad de hacerlo. Su letra comenzó a cambiar, volviéndose más precisa, más angulosa. Reconoció el patrón con un estremecimiento tardío. Estaba repitiendo el manuscrito, no palabra por palabra, pero sí en esencia. El mismo proceso, a la misma progresión, inocencia, curiosidad, comprensión, separación. Anne intentó detenerse, dejó de escribir, Anne evitó dormir. Se mantuvo rodeado de gente, de ruido, de luz, pero el pueblo blanco no dependía de la soledad, dependía del conocimiento. Y él ya sabía demasiado. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo, se encontró en un lugar que no recordaba haber buscado. Una colina suave, cubierta de hierba pálida. Desde allí, vio algo que le hizo detenerse en seco. La blancura no deslumbraba, no llamaba la atención de forma violenta. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera formado parte del paisaje y él hubiera sido el único en no notarlo hasta ahora. Sintió una oleada de emociones contradictorias. Miedo, sí hay, pero también alivio. Una sensación profunda de corrección, de orden restaurado, como si el mundo, por fin, estuviera mostrando su verdadera forma. Recordó al anciano, recordó el manuscrito, recordó la advertencia implícita que nunca fue pronunciada, y comprendió la última verdad que el texto ocultaba entre líneas. El pueblo blanco no secuestra, invita. A la decisión siempre es humana. Permaneció allí largo rato, sin avanzar ni retroceder. Sabía que si daba un paso más, no habría retorno. No una muerte física, quizá, pero sí algo más definitivo. La renuncia a la confusión, a la imperfección, a la incertidumbre humana. El viento sopló suavemente, y por un instante creyó oír una melodía lejana, simple, perfecta. Anne sonrió, no porque estuviera feliz, sino porque, al fin, entendía. Anne dio un paso adelante. La historia no necesita decir qué ocurrió después, porque el pueblo blanco
no deja huella, solo deja ausencias. Y de vez en cuando deja historias. Historias como esta, que alguien escucha, que alguien reconoce y que, quizás sin darse cuenta, empieza a soñar.